Marcela, ciertamente la paz que ha venido labrando nuestro país con mucho esfuerzo, con mucho denuedo, es lo que la mafia mayamera enquistada en Washington a través de Marcos Rubio les causa toda una tirria capaz de desarrollar este bodrio que han lanzado al mundo entero de no únicamente al mismo tiempo establecer un incremento de recompensa sobre el presidente Nicolás Maduro, sino también de establecer que el cartel de Sinaloa, el cartel de los Soles, como organización terrorista del narcotráfico, enemiga de la seguridad y los intereses de la nación norteamericana. Todo este libreto que no es más que, por un lado, presentarse como víctimas de esos países que inundan al país norteño de esa cantidad de drogas, sino que por otro lado le sirve para justificar acciones como las anunciadas de una movilización militar en toda el área del Caribe para asediar a nuestro país. Pero este cuadro tiene más preguntas que por parte de los Estados Unidos. Y si partimos del momento en el que Estados Unidos suscribió con Colombia el llamado Plan Colombia desde el 2009, que estableció una cantidad de recursos con el pretexto de combatir el narcotráfico y las acciones terroristas, pues de allá para acá no ha habido sino un incremento de los cultivos, de las hectáreas, de la cantidad de laboratorios y de la distribución de toneladas de drogas para ese país. Son 7 bases militares que se encuentran establecidas en el suelo colombiano, y cómo es que el propósito principal, la finalidad de ese acuerdo era el combate contra el narcotráfico. Lo que pueden exhibir hoy es un incremento exponencial del mismo. Por otro lado, vemos cómo el informe mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito los desnudó completamente, no únicamente porque allí se establece que Venezuela es un país libre de cultivo, libre de instalación de laboratorios, y establecen unos porcentajes, como muy bien lo has dicho, de que el 87% de la distribución de la droga sale por el Pacífico, y apenas un 5% se indica que es por el Caribe, lo cual no significa, como se ha dicho, que haya tolerancia por parte de las autoridades venezolanas con respecto a ese. Y el 9% surge por la Guajira colombiana. De tal manera que explicable, y parte de las respuestas que el gobierno norteamericano tendría que dar es cómo, teniendo sus alianzas con el gobierno de Ecuador, donde está enquistada la mafia albanesa, como Perú, que es otro de los países productores de cocaína y droga, no tienen instalado ese despliegue en el Pacífico, lo cual, sin duda alguna, la lógica elemental concluye que es un acto de hipocresía y, lógicamente, un acto de carácter político frente a lo que ha venido siendo
el desarrollo y consolidación de la revolución bolivariana, no únicamente en los ejercicios democráticos electorales en los que el bolivarianismo ha tenido un inmenso en las gobernaciones, en las alcaldías, se han realizado procesos en paz. Tenemos 17 trimestres de incremento en la actividad productiva. Igualmente, el 1.92% por cada 100.000 habitantes de delito, una de las tasas más bajas en cualquier país del mundo. El país en paz, en tranquilidad, desarrollando sus planes y proyectos. Lógicamente que a la mafia que conduce Marco Rubio no les conviene con sus aliados que verdaderamente son los receptores de toda esa actividad del narcotráfico, siendo como es los Estados Unidos el mayor país consumidor de drogas en el planeta. De tal forma que estos ejercicios son necesarios realizarlos permanentemente y por otro lado, lógicamente, la reacción del pueblo venezolano este fin de semana en el alistamiento para la seguridad, para la defensa, para evarar la paz contra cualquier pretensión y amenaza de las que han venido surgiendo desde Washington. Igualmente, pues, esta creación de la primera zona de paz de los estados Zulia y Táchira, con un despliegue de más de 15.000 efectivos, porque a grandes amenazas, grandes respuestas que tienen que estar al nivel ético, al nivel técnico, al nivel político, al nivel social, cultural e histórico de una nación que nada más que llevamos por nuestra sangre la herencia de los libertadores comandados por Simón Bolívar. De tal forma que el cuadro se presenta con la importancia y el interés que los Estados Unidos siempre, recordemos que inventaron en Irak las armas de destrucción masiva, recordemos lo de las Torres Gemelas, recordemos toda la cantidad de falsedades a las que han recurrido históricamente para sus pretensiones guerreristas, hegemónicas, de dominio, injerencistas, y lógicamente que aquí conscientes de ese prontuario delictual imperial de los Estados Unidos, no nos queda otra sino que estar a la altura de la preparación para la respuesta contundente. Ciertamente creo que el papel de las relaciones bilaterales entre el gobierno de Petro y de Maduro, sobre todo con la afirmación que en el día de ayer hizo el presidente, textualmente señaló que el cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no le obedecen. Y si hay alguien claridad suprema del funcionamiento del paramilitarismo, de los cárteles de la droga, es justamente el presidente Petro, el cual viene hablando de una Junta Mundial del Narcotráfico, y al referirse a esa Junta Mundial del Narcotráfico no está exenta de carácter asociativo, de pertenecer, de formar parte los Estados Unidos de Norteamérica, porque como decíamos en el segmento anterior, sin duda alguna, ¿cómo podrá explicar los Estados Unidos al mundo que poseyendo la tecnología
que poseyendo los niveles de seguridad y defensa de las que alardean, de cómo intervienen y son capaces de señalar cualquier hecho de acontecer en cualquier parte del mundo, pero no son capaces de controlar el ingreso por sus fronteras de esas inmensas cantidades, toneladas de droga que destruyen a su población. Pareciera que fuese una política de Estado, del Estado estadounidense, la permisibilidad del ingreso. ¿Cómo es que se distribuye por todo el territorio de los Estados Unidos esa inmensa cantidad de toneladas de drogas, del fentanilo, de la cocaína, de la marihuana? Recordemos que ya ellos legalizaron la venta de la marihuana en varios estados de la Unión, de tal forma que esta alianza que debe haber de entendimiento en esos 2.219 kilómetros de frontera que tenemos y Colombia, es necesario reforzarlo porque las amenazas que se desarrollan con el paramilitarismo dirigido por Uribe Vélez, por esas disidencias de la FARC, sobre todo en lo referido a la Marquetalia, todas esas organizaciones vienen constituyendo un frente del cual solo la respuesta unificada de los gobiernos de Venezuela y Colombia pueden impedir el avance de todos esos factores del terrorismo, del narcotráfico, de la delincuencia común y de la desestabilización política de la cual es víctima tanto Petro como el presidente Nicolás Maduro. De tal forma, agregar que otro de los elementos que tiene que producir tirria en el señor Marco Rubio es los golpes que ha venido dando el organismo de seguridad política para la paz en el país, con la detención y con la ubicación de todos estos armamentos explosivos que de verdad, si vemos lo que ocurrió la semana pasada en Cali, de la explosión, de la colocación de los explosivos, eso es parte de lo que anhelan ocurra en cualquier momento, en cualquier espacio en Venezuela, para así alardear de que el país tiene profundas debilidades y que ya están dadas las condiciones para el zarpazo. Pero hay una unión cívico-militar, policial, y eso en gran medida convierte ese principio de soberanía, de independencia, convierte a nuestro país en un gran enemigo de la soberbia guerrerista imperial de los Estados Unidos de Norteamérica.